Muy buenos días a todos. Continuando entonces con los temas de la semana. Hoy vamos a ver, a aprender cómo podemos simplificar los elementos de un circuito cuando están en serie y en paralelo. Primero, veamos las relaciones que existen con las fuentes de voltaje o de tensión. Cuando están en serie, las fuentes de tensión pueden simplificarse a una sola fuente por medio de una suma aritmética normal, pero teniendo en cuenta la polaridad. Por ejemplo, en este caso vemos que que queremos saber la tensión equivalente que hay entre las terminales A y B. Y tenemos tres fuentes de tensión o de voltaje en serie. Ojo que las fuentes están en serie. Cuando es una fuente de voltaje que está en serie, se puede sumar o restar de forma aritmética para simplificarla a una sola fuente. Solo se permite hacer esto con fuentes de voltaje que estén en serie. En este caso, tienen que tener mucho cuidado con respecto a la polaridad. Vea que queremos medir la tensión A. Como les venía explicando, es muy importante considerar la polaridad. Por ejemplo, vean que acá se quiere medir la tensión positiva, por decirlo así, la referencia positiva ya general, ya después de haber hecho la simplificación, y aquí la negativa. Entonces, vean que a la hora de sumar las tres no están iguales. O sea, vean la polaridad que tiene V1, V2 y la V3 está al revés. ¿Ah? Entonces, tienen que considerar eso. Digamos, si aquí queremos medir el potencial positivo simplificado, vamos y sumamos acá, ¿verdad? Vea que viene más V1, me topo con más V1, vemos la trayectoria, más V2 y me topo con menos V3. Entonces vean que a final de cuentas la equivalencia va a ser más V1 más V2 menos V3, ¿okay? A la hora de simplificar. Hay que tener en cuenta muy bien eso. Si es una cuestión de queremos saber que estas son nuestras dos polaridades, referencias ya del sistema equivalente, tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, bueno, vámonos de esa forma. Ya si luego, si ustedes quisieran haber tenido aquí la referencia positiva, hubieran hecho una trayectoria acá, igual podrían haber topado con estos, digamos que estas polaridades, y hacemos más bien una suma aritmética distinta. Ahora las fuentes de corriente. Las fuentes de corriente pueden sumarse de forma aritmética solamente si están en paralelo. ¿Okay? Recordemos que las corrientes en este caso en estos nodos entran y salen, ¿verdad? Por ejemplo, todo esto es un nodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la misma ecuación del nodo. Esa ecuación del nodo la podemos simplificar al hecho de que podemos generar solamente una corriente equivalente a estas tres fuentes que están en paralelo, fuentes de corriente. ¿De qué forma? Ok, también la dirección tenemos que tener en cuenta. Vea que queremos saber cuánto es la corriente total equivalente de simplificar estas tres fuentes. Ok, entonces eso es como prácticamente la misma ecuación del nodo. De alguna forma, si ustedes se acuerdan, nosotros lo que estábamos viendo cuando vemos que esto, si nosotros identificamos esto como si fuera un nodo, y a la hora de identificar una ecuación que me define ese nodo, nosotros podríamos decir que la corriente que podemos hacer una suma de las corrientes que entran con las corrientes que salen. Yo estoy viendo que I1 más I3, por ejemplo, están entrando. Lo podemos igualar a las que salen, que sería I2 más la corriente total. Pero ven que aquí la corriente total, si yo lo que quiero sacar un sistema equivalente en una sola fuente, ¿cuánto sería la corriente total? Justamente sería, siguiendo la ecuación del nodo, nos estaría quedando entonces I1 menos I2 más I3. De ahí viene justamente la equivalencia de cuánto quería entonces la corriente total en una sola fuente de corriente. Digamos, si queremos determinar todo un sistema equivalente en una sola fuente, porque podemos simplificarlo debido a que estas fuentes están en paralelo, podemos simplificarla en una sola, a partir del mismo principio que vimos de la suma de corrientes en un nodo.
Nótese que solamente se puede hacer este tipo de simplificación si las fuentes de corriente están en paralelo. A medida de resumen de lo que acabamos de hablar. Ok. Dos fuentes de tensión en serie se pueden sumar para determinar un equivalente. Dependiendo de cómo queramos la polaridad resultante, ¿verdad? Ahí veremos si se suman o se restan las tensiones. En este caso, vean que, por ejemplo, yo quiero mantener esta como la positiva, esta como la negativa, entonces sería, en este caso, la equivalencia que tenemos. Bueno, perdón, aquí más bien, aquí se está tomando como, sí, la equivalencia positiva acá, aquí negativa, vean que vamos a tomar más VA más VB en una sola. Otra vez, si queremos mantener esta equivalencia, aquí sería más VA menos VB, ¿verdad? Las dos fuentes de corriente en serie no está permitido ese tipo de configuración, debido a que ustedes saben que en todo un nodo debe transcurrir una sola corriente. Entonces no es como que se suman ni se restan, no está permitido ese tipo de configuración. O sea, en serie solamente se pueden sumar o restar las tensiones o en este caso las fuentes de tensión. Las fuentes de corriente, en cambio, paralelos sí se pueden sumar, ¿okay? Dependiendo de la referencia donde queremos saber cuál es la corriente resultante, si en esta dirección, entonces estas dos se estarían sumando, o bien, dependiendo si la corriente resultante en esta dirección, esta estaría sumando y esta estaría restando, la equivalencia. Fuentes de tensión en paralelo no son permitidas, ¿ok? Debido a que, si ustedes se acuerdan, el concepto que nosotros vimos de dos elementos que están en paralelo tienen que mantener siempre la misma tensión. Esto no está permitido, este tipo de configuración. Recuerden eso. Entonces, en resumen, las fuentes de voltaje, cuando están en serie, se pueden sumar y restar aritméticamente. Las fuentes de corriente no. En las fuentes de corriente en paralelo se pueden sumar y restar aritméticamente. En las fuentes de tensión o voltaje no. Ok, nada más para que recordemos este tipo de simplificaciones de fuentes. ¿Alguna duda? Hasta el momento todo está claro con este pequeño tema. Muy bien. Ok, aquí hay una aplicación general, ¿verdad? Esto simplemente es una aplicación particular que se le llama la fuente bipolar. Esta fuente bipolar, el ejemplo más claro que podemos recordar o nosotros presenciar es en el laboratorio. Las fuentes normalmente las fuentes que tenemos de CD, de corriente directa, que ustedes ya han manipulado alguna vez en el laboratorio de mediciones eléctricas. ¿Se acuerdan que las fuentes tienen una salida de más 6 voltios y otras que están configurables de más 20 y menos 20? Esa configuración de más 20 y menos 20 internamente es una aplicación o una configuración que se llama fuente bipolar. Ok, que si nosotros vemos aquí la referencia de estas dos fuentes, es como lo mismo que tenemos allá en el laboratorio, que es más 20 y esta sería la de menos 20. ¿Por qué? Porque mantiene una referencia central. Las dos internamente en la fuente están conectadas a una tierra, pero de este tipo de configuración. Nótese que nosotros, si usamos esta referencia y aquí conectamos a un circuito, nosotros tendríamos, por ejemplo, la de más 20. Yo pongo el ejemplo de más 20 menos 20 porque yo sé que es un ejemplo más claro que ustedes tienen ahí mismo en el laboratorio. Normalmente las tenemos como más 20 voltios. Nótese que esta sería la referencia, como el común, el cable negro, la terminal negra que utilizamos en el laboratorio. Y este de acá sería la de menos 20. Porque existen, tenemos que ver que existen fuentes de tensión invertida. No hay que diferenciar que una cosa es la conexión común o la referencia y otra es prácticamente el potencial que vamos a tener acá, porque a veces se confunde que este menos puede ser el común. En este caso sí, si ustedes ven, este menos está conectado al común, ¿ok? Pero en el caso de una fuente invertida, el más, la terminal, digamos, positiva de la polaridad que tiene la fuente invertida, está conectado en el común. Eso hace que aquí el potencial que estamos sacando
a la conexión va a ser de una tensión invertida de menos 20. Bueno, ajustable de menos 0 a menos 20, ¿verdad? Recordemos que son fuentes ajustables. Esa es una aplicación que se llama fuente bipolar. Nosotros podemos entonces utilizar este tipo de potencial, ya sea positivo o negativo, si estamos utilizando la de menos 20, para alimentar un circuito. Va a haber un laboratorio, no del curso de mediciones, sino el curso de circuitos eléctricos, no recuerdo si en el de mediciones también, donde ponemos en práctica la fuente bipolar. Nada más como detalle curioso, si nosotros hiciéramos una conexión entre las terminales en este caso las terminales no comunes entre ellas, generaría se duplica la tensión, ¿verdad? Que se podría ajustar en este caso. Es decir, si esto si está configurado más 20 menos 20, esto podría llegar a más 40, que es prácticamente una suma en serie de dos fuentes. Es decir, aquí se estaría más 20 menos 20, nos dejaría digamos que 40, un rango de 40 voltios. Eso en la teoría. Lo que pasa en la práctica es que algunas de las fuentes que ustedes tienen en el laboratorio, no todas, algunas, ese más 20 o ese rango de tensión de 0 a 20 se comparte en ambas. Eso quiere decir que no se pueden mantener algunas veces conectadas las dos a la vez a un mismo común, porque como usted pone aquí 15 voltios, por ejemplo, aquí lo más que le puede poner es menos 5, ¿verdad? Es dependiendo de la fuente. Hay fuentes que no tienen la capacidad de tenerlas de forma independiente, sino que tienen que de alguna forma compartirse la diferencia potencial entre ambas. Eso en algunas fuentes particulares. En otras ya más modernas sí son bipolares pero independientes. Eso nada más para que vean una aplicación que debido a que esto que aquí tengo, ¿verdad? Que también no lo mencionaba en una clase, se le llama la tierra, ¿verdad? Ese símbolo de tierra que se utiliza como una referencia del circuito. Repito, a veces la tierra está conectada al menos de una fuente, por lo cual es decir que sí, ese menos está en la conexión común del circuito. Se la llaman también tierra o conexión común. Y en este caso, cuando el más está conectado a la conexión común o la tierra, estamos usando una fuente invertida, es decir, que solamente va a tener una tensión negativa, porque la salida que tendría de aquí a aquí sería una tensión negativa. ¿Okay? Si tienen dudas, cualquier cosa me pueden ahí preguntar en cualquier momento. Muy bien, ya nos queda claro las fuentes, tanto de tensión como de corriente, cómo son sus relaciones simplificadas. En este caso, vamos a hablar cómo se puede simplificar las resistencias. Las resistencias en serie, como lo ven aquí, si yo quiero determinar una resistencia equivalente a esta configuración de muchas resistencias en serie, ahora no sé qué en serie, es una conexión trans otra en donde dos elementos sí puedan compartir un mismo nodo. Los elementos que están interconectados van a ir compartiendo un mismo nodo, pero no en sus extremos no comparten dos mismos nodos en este caso. Para el caso de las resistencias, cuando están conectadas de esta forma, que se llama conexión en serie, la resistencia equivalente que vamos a obtener de todas estas configuraciones en serie a una sola resistencia va a ser una suma aritmética, es la sumatoria directa de las resistencias. ¿Okay? Es decir, la resistencia equivalente acá va a ser igual a R1 más R2 más la Rn que te ahí. Ahora, recordemos que es una sumatoria que podemos tener n resistencias en serie, por lo cual al final de cuentas el resultado va a ser una sumatoria de todas las resistencias que van a ir desde la resistencia 1 hasta la resistencia n en este caso. Esta es la relación más sencilla de identificar cuando es una conexión en serie y simplemente hacemos una suma directa. Pero tenemos que tener en cuenta un cuidado cuando estamos hablando de resistencias en paralelo. Este concepto en paralelo ya se los había mencionado en algunas clases anteriores, que es cuando justamente las ambas terminales de cada uno de los elementos o de resistencias comparten los mismos nodos, que a diferencia en serie no comparten el mismo nodo. ¿A qué me refiero?
la conexión, si ustedes ven superior o el nodo superior, comparten un mismo extremo de cada una de las resistencias. Y el otro extremo comparte otro mismo nodo. Solamente hay dos nodos. Acá se puede decir que solamente hay dos nodos. Por lo cual, si comparten los dos mismos nodos cada uno de los elementos, consideramos que esos elementos están en paralelo. Pero para hacer la simplificación de estas tres resistencias o n resistencias que están conectadas igual, ¿verdad? En paralelo, esto puede ir hasta n resistencias. Nótese que sería de esta forma. Si ustedes ven, la resistencia equivalente sería una sumatoria de fracciones. En este caso de fracciones invertidas, en donde tenemos 1, ¿verdad? Vea que es una relación de 1, completamente todo, ¿verdad? Dividido entre una serie de fracciones invertidas, que sería 1 dividido entre R1 más 1 dividido entre R2, y así va a ir hasta 1 dividido entre R1. ¿Okay? Puesto en una ecuación general, lo vemos como este tipo de sumatoria, ¿verdad? Que está en el denominador de una fracción, en este caso. Esta es una ecuación que tiene que tener mucho cuidado a la hora de realizarla, de calcularla. Y ya ven que para no hacer todo esto, a veces usamos ese tipo de simbología. Es decir, estamos diciendo que R1 está en paralelo a R2, que está en paralelo a R3, y así va a ir, está en paralelo a Rn. Este tipo de simbología indica que está en paralelo. ¿Ok? Pero vean, nótense que la ecuación sería esta. Y también quiero decir un detalle. Cuando solamente son dos resistencias que están en paralelo, por ejemplo, ya lo voy a ver en la siguiente filmina, pero por ejemplo, yo tengo un R1 paralelo a una R2, por ejemplo. Esto es lo mismo que decir 1 dividido entre 1 dividido entre R1 más 1 dividido entre R2. Ustedes saben que por fracciones esto es lo mismo que decir, digamos, cuando estamos simplificando las fracciones, esto nos quedaría lo siguiente, nos queda R1 más R2 dividido entre R1 por R2, ¿cierto? Entonces, por extremos y medios, nosotros podemos pasar este R1 por R2 arriba, ¿cierto? Nos queda entonces R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Esta configuración muy utilizada cuando hablamos del paralelo solamente de dos elementos o dos resistencias. Es decir, que cuando tengo paralelo de dos resistencias, muchos utilizan esta. ¿Okay? Por comodidad ya se conoce que esta relación es así. Es decir, multiplicamos, ¿verdad? Ambas de resistencias, el valor de ambas de resistencias, y lo dividimos entre la suma de ambas resistencias. ¿Ok? Solamente aplica cuando son dos. Ya cuando son tres o más, hay que utilizar esta ecuación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo agrego otra tercera, ya esta relación no sería así, ¿cierto? Y no puedo hacer esta misma ecuación. ¿Ok? Otro detalle teórico muy importante que tal vez no lo mencioné en la filmina anterior y en esta es lo siguiente, que aquí me voy a extender un poco, y es como algo de sentido común, pero igual es importante que siempre recuerden eso cuando ahora están analizando un circuito y determinando su equivalencia. Cuando son resistencias en serie, el resultado de la resistencia equivalente va a ser, el valor de la resistencia equivalente va a ser siempre un número mayor a cualquiera de estas resistencias. ¿A qué me refiero? Si esta vale 10, esta vale 10, bueno, y esta vale, no sé, y hay otras allá 20, etcétera, ¿verdad? Ustedes saben que a la hora de calcular la resistencia equivalente en serie va a ser 10 más 10 más 20, no sé, por ejemplo, y esto nos va a dar 40. O sea, por sentido común, el resultante o la resistencia equivalente en una configuración en serie, el valor, su magnitud va a ser mayor a cualquiera de las resistencias presentes. O sea, este valor 40 va a ser mayor a cualquiera de las resistencias presentes. ¿Okay? Eso es obvio, estamos haciendo una sumatoria de valores, de magnitudes, que el resultado siempre nos va a dar un valor mayor. ¿Por qué hablo de en este caso de
esta relación se puede decir que tan obvia en este momento? Porque resulta ser que si analizo lo mismo en una resistencia en paralelo, es al revés, ¿no? El resultado de una resistencia equivalente en paralelo, el valor o la magnitud de su resistencia equivalente va a ser menor, inclusive a la resistencia menor que haya estado en paralelo. ¿A qué me refiero? Igual, vengo a la relación, ¿verdad? Si esto fuera 10, esto fuera 10 y esto fuera 20, por ejemplo, 3, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el resultado de la resistencia equivalente de 3 resistencias en paralelo, por ejemplo, la ecuación sería así: 1 entre 10 más 1 entre 10 más 1 entre 20. Si alguien lo podría calcular sería genial, pero lo que quiero decir es que este valor acá, el resultado de este valor siempre va a ser menor a el de la resistencia más pequeña, que era de 10, por ejemplo. Además lo hubiéramos hecho con 5. 5, 10. Si alguien tiene la calculadora en mano y lo puede calcular, genial. Hagámosla con una de 5, una de 10 y una de 20. Lo que quiero decir es que el resultado debería darnos un resultado menor a la resistencia más pequeña. En este caso, Pues yo la hice y me dio 2.85. 2.85. Muchas gracias. Ok, entonces, muchas gracias ahí a la compañera que lo calculó. O sea, lo que quiero que veamos aquí, digamos que por teoría, podemos ver que el resultado siempre de la resistencia equivalente de resistencias en paralelo va a ser menor, inclusive a la magnitud menor de alguna de la resistencia más pequeña que hay en paralelo. ¿De acuerdo? Recuérdense siempre eso, porque así se van a dar cuenta cuando estén calculando, cuando tienen algún error. Si ustedes este resultado le está dando mayor, por ejemplo 10, algo está mal, algo calculé mal, mejor repito el cálculo, ¿verdad? Siempre acuérdense de ese detalle. Lo mismo acá. Obviamente aquí cuesta más entrar en el error, ¿verdad? Es más propenso cuando estamos haciendo el cálculo en paralelo, pero igualmente acá el resultado va a ser siempre mayor a cualquiera de las magnitudes de la resistencia, ¿verdad? Porque estamos haciendo una suma directa. ¿Ok? Solo acuérdense de ese detalle. Nada más, para que lo tengan presente siempre. ¿Ok? El otro detalle es que esta relación, bueno, voy a adelantarme un poco. Recordemos lo que dije antes, la relación de dos resistencias en paralelo podemos hacerla rápidamente con este cálculo. Es un cálculo muy cómodo, muy rápido de verlo. En el sentido de que si tengo dos resistencias en paralelo, yo puedo hacer nada más el producto de la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido entre la suma de ambas. Es un cálculo muy rápido y muy fácil de memorizar en este caso. Pero solo aplica para dos resistencias en paralelo, ya que si son tres, no existe esta misma relación, ¿verdad? No existe, ¿verdad? Que no es igual esta misma relación, ya si son tres. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Aquí se los explicaba, porque ya aquí la suma de una tercera fracción en el denominador no me va a generar esta misma relación. ¿Ok? Nada más para que lo tengan en cuenta. Otro detalle, al momento, la semana anterior les hablé de la conductancia, que es justamente, recordemos que la conductancia es el inverso de la resistencia. ¿Se acuerdan? 1 entre R. Entonces los cálculos de conductancia en serie paralelo son opuestos a las de la resistencia. A como sumamos de forma directa las resistencias en serie, una conductancia en serie se vería como el cálculo en paralelo de la resistencia. ¿Ok? Y una conductancia en paralelo se vería como el cálculo en serie de la resistencia. A eso nos referimos como que los cálculos de conductancia en serie y en paralelo son opuestos al de la resistencia, debido a que la conductancia es el inverso de la resistencia. ¿Ok? Nada más para que tengan esos tres detalles. Muy bien, esa era la teoría que quería explicarles el día de hoy. Vamos a entrar a un par de ejercicios. La clase de hoy va a ser un poco más rápida. Lo que traigo es un par de ejemplos bastante prácticos para que tengamos en cuenta los cálculos.
Entonces, no sé si hay alguna pregunta, duda con respecto a los términos teóricos que hemos hablado al respecto. Si no, podemos proceder a realizar los ejercicios. Ok, este sería el primer ejemplo. Ejercicio que tenemos. En este caso, queremos determinar la resistencia equivalente vista desde estos dos puntos. Ok, tal vez ahí le podemos poner nombres a esos dos puntos. ¿A qué me refiero? Esto podría ser el punto A o el punto B, como ustedes quieran verlo. Pero aquí no hay tanto problema. No es que recuerden que la resistencia no es que tenga polaridad, porque estamos determinando una resistencia equivalente. Que por cierto, esto se puede hacer también en el laboratorio. Ustedes pueden agarrar el multímetro, ponerlo como ohmímetro y tener una conexión en su protoboard en donde ustedes tengan resistencias en serie en paralelo y ustedes miden dos puntos específicos y el mismo multímetro le va a detectar el valor de la resistencia equivalente de lo que usted tiene ahí, de sus elementos conectados. Pero recuerden que al igual que la práctica que ustedes hacían en el laboratorio, al medir al principio el valor de cada una de las resistencias, solamente se puede hacer si el circuito no está energizado. ¿Ok? Ese tipo de cosas o de tipo de medición solo se puede hacer si el circuito no está energizado. Vean que no, aquí puse dos terminales, A y B, no importa, pueden ser cualquier nombre, pero vean que no le estoy poniendo positivo ni negativo, no le estoy poniendo polaridad. Ese concepto no existe a la hora de determinar resistencia equivalente, porque la polaridad solamente es para el voltaje. Entonces, si yo estoy poniendo más y menos aquí, estoy haciendo ver como que estoy energizando el circuito de alguna forma, y digamos, eso estaría correctamente relacionado a una resistencia equivalente. Resistencia equivalente solamente es vista desde dos puntos. Pero vea que yo hago énfasis a que yo quiero saber la resistencia equivalente. Es más, voy a borrar estas A y B. Vistas desde estos dos puntos. Eso quiere decir que tengo que simplificar todo el resto del circuito hasta dejar una sola resistencia acá. ¿Ok? Entonces, para poder solucionar este ejercicio, vea que nos dicen determine la resistencia equivalente si cada una de todas estas resistencias aquí, todas tienen el mismo valor, cada una vale 100. ¿Ok? Cada una vale 100. Aquí, como yo necesito saber la resistencia equivalente vista en estos dos puntos, yo no puedo hacer nada acá para simplificar. O sea, yo no puedo simplificar de izquierda a derecha, sino que la forma más intuitiva y directa que podría ir simplificando las resistencias sería de derecha a izquierda. Esto porque yo quiero saber cuánto es la resistencia equivalente en estos dos puntos específicamente. Si yo llego con un multímetro y mido en estos dos puntos y tengo toda esta conexión en la proto, él me va a dar el valor, el dispositivo me va a dar el valor es preciso y bueno, y ahí de cuánto sería la resistencia equivalente también, en una forma práctica. Teórica, tenemos que calcularlo, visto desde de derecha a izquierda, donde así rápidamente lo primero que vamos a ir viendo aquí en el cálculo es, por ejemplo, lo primero que tenemos acá son un par de resistencias en paralelo, que sería justamente la resistencia 10 y 11. Estas son las que yo podría empezar a simplificar. Esta resistencia 10 y 11, ¿cierto? Ambas están en paralelo. Luego, cuando yo la simplifique una sola resistencia, voy a tener tres resistencias en serie. Las puedo sumar. El resultado de estas resistencias en serie estaría en paralelo con esta. Y así vamos sucesivamente. Si ustedes ven, así va a ir el mismo procedimiento. Voy a empezar entonces con el cálculo de R10 y R11. Nótese que todas valen 100. Todas tienen el mismo valor. Todas valen 100. Todas las que están aquí presentes, enumeradas del 1 al 11, valen 100 ohms cada una. Aquí hay un detalle, interesante. Nada más un segundo para poner aquí una hoja para calcularlo. Ok, entonces vean, todas valen 100. Ahorita yo tengo R10 paralelo a R11, ¿cierto? Puedo aprovechar a utilizar aquella fórmula rápida que se utiliza solamente cuando son dos resistencias en paralelo. Que por cierto, dato curioso para un cálculo rápido en sus mentes y no tener que recurrir siempre tanto tiempo a la calculadora,
Es que resulta ser que cuando tenemos el paralelo de dos mismos valores, o sea, los mismos, ambos valen 100, el resultado de dos resistencias en paralelo que valen igual, que tienen la misma magnitud, es la mitad del valor de cualquiera de las dos. Bueno, valen igual, en este caso valen 100. Si yo hago este cálculo, como los dos valen 100, paralelo de dos resistencias que valen igual, el resultado va a ser la mitad. O sea, sin pensarlo mucho, yo sé que ambas valen 100, entonces sería 100 por 100 dividido entre 100 más 100. Ni sin usar calculadora, yo sé que esto me va a dar la mitad, 50 ohms. Lo pueden comprobar ustedes ahí en su casa, hagan el cálculo. Siempre va a ser la mitad. Ese sería el cálculo entonces de las dos resistencias en paralelos que están acá. Ok. Sería la mitad. Luego, vamos a tener entonces el resultado de esas dos van a estar en serie con R8 y R9. Cierto, lo iré poniendo por colores. Voy a hacer el resultado de esto en color azul, de esta sección. Ok, luego yo voy a tener que el resultado de paralelo de esas dos, es decir, el resultado de paralelo de 10 y 11 van a estar en serie con 8 y 9, cierto, porque aquí solamente me quedaría una resistencia. Que estarían, esas tres estarían entonces en paralelo, en serie, por lo cual las sumo nada más directamente. Es decir, el siguiente paso sería como sumar R8 más R9 más el resultado que me dio el paralelo de R10 con R11. O sea, eso quiere decir que esto va a ser 100, ¿verdad? Todo está, 8 y 9 valen 100 también. Entonces serían 100 más 100 con el resultado que me dio el paralelo, que fue 50. Esto me va a dar a mí 250 ohms. ¿Okay? Esto son la parte que me está dando azul. O sea, lo que yo tengo en este momento, después de haber hecho el paralelo de estas dos y sumarlo con estas, voy a trazar así rápidamente el circuito. O sea, lo que yo estoy teniendo ahí es lo siguiente. Esto sería aquí R1. R5, R6 y aquí tengo R7. Ok, aquí tengo R7, pero lo que acabo de hacer, todos estos dos pasos que acabo de hacer antes, me permitieron a mí tener ahora esta resultante en paralelo de 250 ohms. Ese es el resultado de justamente los pasos anteriores, de haber hecho paralelo el primero inicial, luego sumarlo con 8 y 9. Entonces ya sé que todas estas valen 100 también. Por el momento yo tengo el circuito así. O sea, yo quiero saber cuánto es la resistencia equivalente vista de estos dos puntos que están acá. Okay, por el momento tengo el circuito de esta forma. O sea, ya simplifiqué y ya, por decirlo así, simplifiqué estas cuatro. Simplifiqué estas cuatro resistencias a una sola de 250 que ahora está nuevamente en paralelo con R7. ¿Okay? Entonces, siguiendo con el cálculo, por ejemplo, aquí vuelvo a tener un paralelo. Vea que nótese que yo tengo aquí una resistencia de 100 y otra de 250. ¿Qué les dije yo antes teóricamente? El paralelo de esas dos, el resultado va a ser menor al valor de la magnitud menor que está en paralelo. En este caso, la magnitud es 100, la menor, digamos. Está en paralelo con otra de 250. El resultado me tiene que dar menor a la de 100. O sea, menor a una magnitud de 100. Por fuerza siempre me va a dar un valor menor que la resistencia de menor valor. Siempre. Entonces, este paralelo, es decir, si yo hago el paralelo aquí esto sería el paralelo de
de 100 paralelo a 250. Esto es lo mismo que decir, ¿verdad? 100 por 250. Ahí me pueden ir ayudando con el cálculo, muchachos. 100 más 250. Eso me tiene que dar menor a 100 por fuerza. ¿Qué resultado me da ese paralelo? Profe, a mí me dio números con decimales. Estaría bien, supongo. Sí, sí, no hay ningún problema. Mantenemos al menos ahí un par de cifras. Un par de decimales puede ser. 71.42. Ok, 71.42. Ahí recordemos siempre redondearlo a un par de cifras, no hay problema. Ok, vea que aquí ya tengo entonces este paralelo que ahora van a estar en serie con estos dos. Es decir, el siguiente paso va a ser lo mismo, el mismo paso, ¿verdad? Voy a sumar R5 y R6 que son de 100. Que así sumo, digamos, voy a sumar otra vez 100 más 100, que son las R5. Esto sería, por decirlo así, para que me entiendan, esto sería R5 y R6 que están en serie, más el resultado anterior, 71.42. Que ese sería el resultado de justamente el paralelo anterior. Esto que me va a dar, 271.42. ok, aquí lo que acabo de simplificar, por ejemplo, voy a poner otro color, es esta parte en verde. Aquí ya tengo el resultado para que vayamos entendiendo. Este es el resultado de lo que tengo en color verde. Esto fue el resultado final de lo que tenía en color azul, de la sección que tenía en color azul. Ahora me falta el resultado final de la sección de color verde, que sería justamente sería este mismo resultado que tengo de estos tres que ya acabo de simplificar, ¿verdad? En 271. Ahora 271.42 está en paralelo con R4, ¿cierto? Es decir, es que yo estoy haciendo este esquema como para no estar redibujando tantas veces el circuito. Pero si tienen alguna duda me dicen y redibujamos el circuito. Pero lo que quiero decir es que vean que ahora yo ya simplifiqué la suma de tres resistencias en serie, que era R5, R6, con el resultado de este paralelo que ya sacado antes. ¿Okay? Esto me va a quedar nuevamente una resistencia en paralelo con R4. ¿Okay? Voy a aprovecharme la tecnología aquí y voy a hacer esto. A ver si me lo capta el programa. Ok, perfecto. Es decir, ahora lo que tengo es este resultado. $171.42. ¿Cierto? Estamos claros con ese resultado. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser justamente el paralelo de R4 paralelo a 271.42. Esto va a ser igual a 100, ¿verdad? Vamos que R4 100 también por 271.42 dividido entre 100 más 271.42. Esto me va a dar valor aún menor que 100 nuevamente. No tiene que dar otra vez 70 y algo, posiblemente. Y si alguien lo está calculando, nos va a dar un poco mayor, tal vez 70 y... Voy a calcularlo aquí, muchachos. Profe, da 73.08. Ok, muy bien, 73.08. Muy bien, gracias ahí por el dato. Me gusta mantenerlos ahí activos conmigo, muchachos, para que estén calculando esto. Lo que acabo de hacer acá es solamente el paralelo. Acabo de unir R4, ¿verdad? R4 con la resistencia interior. Entonces ya finalmente otra vez, ¿qué es lo que voy a obtener? De ese paralelo que hizo fue unir estas dos en una sola resistencia, que ahora van a estar en serie con R2 y R3. Es decir, el siguiente paso puede hacerse que sea entonces simplificar esta parte. El siguiente paso sería entonces sumar R2
más R3 más el resultado de 70 y esto me estaba dando, sí, 73 era 73.08. Ok, ¿qué tengo aquí? Estamos hablando que este es en serie R2 con R3 con el resultado de este paralelo que determinamos anteriormente. Que no sé si me van entendiendo ahí mi esquema, ¿verdad? Este es el resultado, ¿verdad? Entonces esto me va a dar 200, nuevamente 273.08. Vamos. ¿Qué? ¿Qué voy a obtener finalmente? Finalmente yo lo que voy a obtener solamente sería R1 paralelo con la resistencia que acabamos de calcular. Ok, lo que tengo ahorita de resultado, voy a ponerle, sí muchachos, lo que tengo aquí ahorita de resultado este fue el resultado anterior. Entonces lo que me va a quedar finalmente es simplificar esta parte de acá. Espero que me entiendan los colores que acabo de hacer. Estoy tratando de mantener ahí los colores para que ustedes me sigan. O sea, lo que me queda simplemente va a ser este resultado de estos dos en paralelo. O sea, finalmente, si ustedes ven ya el resultado de cómo me va a quedar aquí la resistencia equivalente de todo, ¿cuánto va a ser? Ya lo que me queda nada más finalmente es poner R1 paralelo a los 273.08. O sea, prácticamente esto va a ser el resultado ya finalmente de la resistencia equivalente que yo estoy buscando. Es decir, la resistencia equivalente que estoy buscando va a ser 100 por 273.08 dividido entre 100 más 273.08. Profe, eso da 73.20. 73.20, muy bien. Esa va a ser la solución a todo este ejercicio. La solución, voy a ponerlo así. Ok. Finalmente ya llegamos a la solución justamente del ejercicio. Normalmente cuando ustedes lleguen a una respuesta final, resáltenla bastante, ¿verdad? Si la están haciendo ahí en lapicero, en lápiz, no sé, en cálculo ahí a mano, resáltenla bastante su resultado. Este sería entonces el resultado, ya equivalente a los 73.20. Okay. Vieron, esto fue una práctica, un ejercicio muy práctico para estar justamente calculando serie y paralelo de resistencias. No sé si hay alguna duda con respecto al ejercicio. Estamos claros, espero que entiendan mi esquema de solución, pero final de cuentas simplificar todo esto nos hizo ver que la resistencia equivalente, toda esta configuración serie y paralelo que ya tenemos, partiendo de que cada una de las resistencias valen 100, llegó finalmente a obtener un valor de 73.20. O sea, inclusive una resistencia menor al valor de cada una. Pero es porque en su mayoría muchas cosas están en paralelo. Entonces, justamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Muy bien. Ok, ya para finalizar el día de hoy vamos a terminar con este ejercicio. La clase de hoy les dije que iba a ser un poco más corta. Este ejercicio es más interesante debido a que tiene muchos aspectos teóricos de lo que hemos hablado ahorita de simplificación con respecto a lo que hemos visto, ¿verdad? Y hay unos aspectos teóricos que también quiero resaltar. No vamos a calcular exactamente lo que nos piden aquí. Lo demás lo voy a dejar para la próxima semana. ¿Qué es lo que pasa? Porque aquí uno dice, voy a cambiar el enunciado del problema por el momento. Aquí nos dice, recurra a las combinaciones de resistencia y fuentes, eso sí lo vamos a hacer,
así como la división de corriente. Este tema de división de corriente no lo hemos visto, lo vamos a ver el próximo martes, de este circuito de una figura para determinar la potencia que absorben las resistencias 1, 10 y 13, que son las resistencias que ustedes pueden ver acá. La de 1 es esta, la de 10 es esta y la de 13. Ok, lo único que vamos a hacer hoy con este ejercicio, lo vamos a dejar ahí, espero que ustedes me sigan y lo estén haciendo conmigo, es simplificar todo este circuito al máximo. Es decir, dejar una sola fuente y una resistencia, nada más. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya luego retomaremos nuevamente este ejercicio la próxima semana, después de haber visto el concepto de división de corriente, que lo vamos a ver la próxima semana, y vamos a calcular lo que nos piden. Entonces vamos a hacer como una continuación luego de este mismo ejercicio. Pero hoy vamos a hacer nada más una simplificación máxima. Es decir, máxima es dejar todo una sola fuente con una resistencia. ¿Ok? Vean que este circuito es un poquito más interesante porque tiene algunas conexiones que a veces cuesta mucho identificar. Específicamente tenemos que identificar porque los nodos bien de una resistencia para saber si están en serie o en paralelo, porque a veces hay conexiones como este tipo que pueden confundirlos. ¿Okay? Pueden confundirlos, entonces parte de esos destrezas que tienen que ir viendo, ¿verdad? Practicando en este tipo de simplificación es que a veces sí están en serie o están en paralelo y no se lo dejan ver muy fácil. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer primero, lo que yo voy a hacer primero es, voy a simplificar estas dos partes, es decir, para el día de hoy voy a simplificar esto, y luego ya teniendo eso simplificado, no me quedarían resistencias en serie, fuentes en serie de tensión, y ya podría todo simplificarlo a una sola fuente y a una sola resistencia. ¿Okay? Entonces, nada más un segundo para aquí agregar una página. Cualquier cosa me van preguntando, muchachos. Sería bonito que ustedes también lo estarían haciendo ahí en sus casas conmigo, o que lo vayan intentando, ¿verdad? Yo trato de no ir muy rápido como para que ustedes vayan visualizando el circuito, lo vayamos entendiendo. Bien, voy a dividir estas dos partes, pongámosle nombres, es que es para ir ordenado. No es lo mismo trabajar acá, una proyección con la tableta, que en una pizarra donde puedo proyectar y a la vez usar y aprovechar la pizarra en otra parte para ir calculando. Pero, o sea, lo que quiero es que ustedes vayan siguiendo, viendo el enunciado siempre. Entonces, primero voy a empezar con esta parte de acá. ¿Qué es lo que pasa con esta parte? Esta parte le voy a poner aquí, bueno, a esta primera parte vamos a analizarla primero por aparte, ¿ok? Pongamos el nombre, digamos que esto sería la parte 1. Okay, no sé, estoy poniendo ahí como parte 1, como para ponerlo por partes. La parte 1, si ustedes ven la configuración, puse el nombre así, parte 1, pero no es que tenga ese nombre. Viene esta conexión. Lo que viene es esto, viene así, viene la resistencia acá, la resistencia acá, ok, y aquí tenemos la de 10, 15, 40 y 60. 10, 15, eso sería 10 ohms, 15 ohms, 40 ohms y 60 ohms. Obviamente aquí lo voy a hacer como un corte, esto es como un corte ahí. ¿Por qué? Porque ahí sigue el resto del circuito, pero ahorita no lo vamos a ver. Y ojo que tiene por decirlo así, un conductor, un nodo que va de aquí a este punto a este punto. O sea, esto de acá lo que está haciendo es que conecte un nodo común estos, ¿ok? ¿Qué sucede en esa parte? ¿Cómo simplifico esa parte? Esa parte es muy fácil de simplificar. Lo que hay que ver es cómo está esa configuración, ¿verdad? Porque a veces la figura lo que hace es como confundirnos un poco, nada más. Pero lo que ustedes están viendo ahí, yo lo puedo redibujar para verlo mejor. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven este punto aquí en común, es un nodo que comparte conexión con este elemento de 10 y con el elemento de 40. Este nodo de acá solamente comparte un extremo con 60 y con 15. Pero este de acá es todo un nodo grande que comparte con los 4.
Entonces, yo podría redibujarlo para que se vea más claro. Esto se podría redibujar así, o sea, esto se puede ver así. Al final de cuentas, lo que yo tengo ahí es una combinación de dos pares de resistencias en paralelo, nada más. Si ustedes lo ven, es lo mismo que hacer esto. Son 10, esto es 40. Yo lo podría redibujar así. Esto es 15, esto es 60. Aquí estaría el corte. Además voy a ponerlo nada más para cambiar el orden. Voy a ponerlo así. Y es prácticamente esto mismo. Estamos claros que es esto mismo. Esta conexión es esta misma conexión. Porque si ustedes ven acá, recordemos que todo esto es un mismo nodo que comparte, o sea, es este mismo nodo, comparte conexión con estos 4 elementos. Este nodo comparte conexión con 10 y 40 y este nodo con 15 y 60. ¿Cierto? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en Diogo se resalta así como diferente y puede confundir, pero ya teniendo en cuenta que es igual a esto, lo que tengo ahí solamente lo que tengo ahí son dos resistencias en dos pares de resistencias en paralelo. Es decir, lo que tengo es el paralelo de 10, paralelo a 40 y el de 15 paralelo a 60. ¿Ok? Es lo único que tengo ahí. Ustedes ya pueden hacer un cálculo rápido de eso y se darán cuenta que eso es aproximadamente igual a 8. Este es igual a 8 y este es igual a 12. ¿Ok? 12 ohms, 8 ohms. Entonces, esta configuración que está así, a fin de cuentas, en el circuito original, luego lo sustituyo solamente por dos resistencias en serie de 8 ohms y de 12 ohms, ¿cierto? Es decir, esto que acabo, esta primera parte, todo esto que aquí, mira, nada más lo voy a sustituir por una resistencia de 8 y otra de 12, nada más. Muy bien, con eso estamos claros. ¿No hay dudas, muchachos, con respecto a esa parte? No, todo quedó claro. Muy bien, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, la parte 2. La parte 2 yo voy a trabajar con esta parte que es una parte muy interesante. Esta configuración de aquí. Esta configuración de ahí la voy a llamar entonces parte 2, ¿verdad? Ustedes ahí espero que vayan entendiendo el orden. Ya que está marcada en verde. ¿Qué tengo ahí? En el circuito yo tengo lo siguiente. Voy a ponerlo, no importa, de otro color. Déjalo con azul. Yo tengo lo siguiente. Viene una resistencia así. Viene otra acá. Ok, voy a dibujarlo un momento y ya les voy a explicar algo muy interesante de aquí. Ahora, para recordarme los valores, 6, 13, 2 y 12. Y vean que tiene una línea, ahora en lugar de acá, viene así, compartido aquí. Ok, entonces esto viene así, 6, 13, 2 y 12. Y comparte el nodo, pero de esta forma. ¿Qué sucede aquí? Y esto es muy interesante. Yo voy a hacer noción de que eso se puede analizar de dos formas. Nada más voy a hacer noción de que lo podemos ver de dos formas. Y en las dos formas vamos a obtener el mismo resultado. Ok, si ustedes ven, yo tengo aquí el serie de estas dos y el serie de estas dos. Pero hay aquí un nodo central, ¿verdad? Que va a pasar algo. Lo puedo ver como el serie o el paralelo. ¿A qué me refiero?
Voy a redibujar esto. Yo es que es una forma como yo analizo para que ustedes me entiendan. Lo voy a analizar de dos formas, pero al final de cuentas las dos formas me dan el mismo resultado. Bueno, entonces voy a usar aquí dos opciones de analizarlo, ¿verdad? De análisis. Ok. La primera opción voy a redibujarlo. La primera opción sería verlo de esta forma. Podemos ver así, ¿verdad? Viene aquí la resistencia de 6. Aquí la de 13. Sería la de 6. La de 13. Aquí la de 2 y la de 12. Cierto, vea que no cambia nada el circuito, es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Digamos, si yo lo veo de esa forma, o sea, es la misma figura. Lo que acabo de hacer aquí es, lo redibujé de esta forma. Si ustedes ven esto, es como ver dos paralelos, ¿verdad? Un 6 paralelo a 13, 2 paralelo a 2. Por ejemplo, entonces, si yo hiciera estos dos paralelos, esto me quedaría así. Me quedaría una resistencia así, suelta, y me queda otra resistencia suelta. O sea, este sería, lo que acabo de hacer aquí es que esto de aquí sería el paralelo de 6 con 13. 6 paralelo a 13. Eso le da a ustedes como, no sé, 4.1 por ahí. Y lo que tengo aquí abajo sería el 2 paralelo a 12. Lo que tengo ahí sería, no sé, como 1.71. ¿Qué sucede? Esto ya viéndolo conectado en el circuito, ¿verdad? Aquí está el corte, ¿verdad? ¿El corte de qué? De aquí, de esta parte que separé. Pero aquí me estaría quedando una resistencia así suelta y otra resistencia suelta. ¿Qué pasa con las resistencias sueltas? Las resistencias sueltas no tienen corriente, ¿okay? Sí, porque estamos hablando que es un circuito que tiene fuentes y todo, ¿verdad? Es un circuito que tiene una fuente ahí. Al no tener corriente, por ende, no va a tener diferencia potencial. Además, como está suelto acá, aunque no esté energizado, queremos darle una resistencia equivalente, no está interconectado en sus dos extremos, por lo cual no le va a dar ningún solo valor al multímetro, por ejemplo. Prácticamente aquí es como que estos dos elementos no están haciendo nada. Entonces esto me estaría quedando prácticamente un solo conductor. O sea, todo esto de aquí me estaría quedando sin un solo conductor. Eso es como el corte. O sea, aquí están las resistencias, pero no están haciendo nada. Porque están, o sea, aquí están las resistencias, pero no están haciendo nada. Como que no existen. Entonces, al final de cuentas, lo que me queda es solamente este conductor. ¿Ok? Es una forma de verlo. O sea, no, al final de cuentas, todo esto lo simplifico de esta forma. O sea, cuando yo hablo de dos formas de análisis, es que eso es una forma de verlo. Voy a subir esto un poco más para aprovechar la misma página. Es una forma de verlo. La otra forma es que yo los hubiera hecho como en serie. Aquí los hubiera sumado. ¿Y qué pasa? Vamos a llegar a lo mismo, pero con un concepto, a lo mismo, pero con un concepto interesante y distinto. Nada más quiero que se vayan con todas las ideas posibles. Okay. ¿Cuál es el concepto que estoy hablando ahora? Si yo hago la suma de estos así como están, los agarro como si fueran serie, entonces me quedaría, o sea, lo que me refiero es esto. Voy a, la otra forma de analizarlo un segundo. Es que esta misma configuración yo la podría haber visto como elementos en serie. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar aquí una resistencia, por ejemplo, creo que 6 más 13, 19. Y otra resistencia de 14. 2 más 12, 14. ¿Qué pasa acá? Vea qué interesante que aquí hay otro concepto que ese es muy interesante. Aquí lo que pasa es que
las resistencias ambas están como en cortocircuito, están en paralelo a un conductor o un cortocircuito. O sea, esto de aquí es un conductor que se puede ver como un cortocircuito. Pero ahorita no es que estamos hablando del concepto que ustedes popularmente han escuchado, cortocircuito, que es peligroso y eso, no, sino que nada más entendamos que estas resistencias están en paralelo con una resistencia que es prácticamente cero. Recordemos que un conductor, la resistencia es, o sea, un conductor, estoy hablando de un cable así directamente, la resistencia es muy pequeña, entonces prácticamente cero. Entonces se pone a pensar, mira, yo tengo aquí 19 en paralelo con 0. Imagínense que esto es una resistencia. Esto es una resistencia que vale 0. Entonces, ¿qué tienen ustedes? El paralelo de 19 con 0, ¿qué es? 19 por 0 entre 19 más 0. 0. No es de otra, ¿verdad? Lo mismo pasa con el de 14. Aquí tengo 14 por 0, 14 más 0. O sea, lo podemos ver así, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, ¿qué va a pasar? Que esta configuración, igualmente que arriba, me da el mismo resultado. Al final, lo que yo voy a sustituir todo por un conductor, nada más. O sea, lo que quiero decir es que todo esto que está acá, lo voy a sustituir por un conductor directo. Es decir, todo lo que estaba aquí en verde, lo voy a sustituir por un conductor directo. Y lo que estaba acá en azul, lo voy a sustituir por esto que está acá. ¿Ok? Pero me interesa que se vayan con estos conceptos. ¿Estamos claros? A mí me gusta sacar el rato para que nos entendamos bien el concepto. Inclusive, estos días en el laboratorio hay que tener mucho cuenta cuando ustedes conectan una resistencia y la están midiendo, que esa resistencia no esté conectada en paralelo a el conductor interno que tiene internamente los canales de la protoboard. Porque a algunos les pasó que me decían, mira, no me están midiendo nada, o es que me está dando 0 o cercano a 0, y era porque a la hora de poner las dos patillas de la resistencia en los agujeros de la proto, a veces no verificaban que lo que estaban conectando era la resistencia prácticamente en paralelo a uno de los canales de la proto, que internamente es un conductor directo, y están prácticamente haciendo esta conexión. A la hora que lo miden, no les da nada. Ok, ese es el problema. Es justamente lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Algunos se acordarán cuando les pasó eso. Por ende, ese tipo de configuración es lo mismo que tener una resistencia de 0 que va a ser igual a un conductor, ¿verdad? Eso es la idea. No sé si queda claro las dos ideas, muchachos. Aquí tal vez me extendí con dos ideas, pero a final de cuentas es el mismo concepto. ¿Alguna duda? ¿Está claro con esas ideas, muchachos? Muy bien. Entonces, ya para finalizar el ejercicio, vamos a solamente allá simplificar por completo el circuito. Pero ya sería más fácil. Okay, recordemos que es este mismo circuito. Voy a sustituir todo esto. Okay. ¿Cómo quedaría? Voy a redibujarlo. Entonces, continuando con la simplificación, vimos que la parte 1 nos queda nada más dos resistencias de 8 y 12 en serie, y la parte 2 vimos que todo eso estaba justamente con un conductor, todas las resistencias están en paralelo prácticamente a un cortocircuito, lo cual hacía que su resultado fuera igual a 0, y nos queda prácticamente un conductor directo en la parte de abajo. Ya lo que queda para simplificar es muy fácil. ¿Qué es lo que queda? Si ustedes ven, todas estas resistencias están en serie. Nótese que yo puedo mover elementos en todo el nodo. O sea, yo puedo mover elementos en lo que llamamos la rama. Eso puede decir la rama, podemos llamar, o sea, yo puedo mover, por ejemplo, yo puedo intercambiar este componente con este y no afecta en nada, el circuito sigue trabajando igual. Ok, y todas las demás resistencias me quedan en serie. ¿A qué me refiero? Yo puedo prácticamente decir, yo puedo hacer lo siguiente. Nótense que aquí vean la referencia de esta fuente. Esta tiene el más acá y el menos abajo, y esta tiene el menos aquí y el más acá. Entonces, esto es lo mismo que, lo que quiero decir es que esto es lo mismo que lo siguiente, y no afecta en nada el circuito, seguiría trabajando igual.
Yo puedo poner la fuente acá de más menos, luego puedo ponerle en serie la de menos más. Esto sería 150 voltios y esta de 30 voltios. Y yo puedo poner entonces los elementos que ustedes ven ahí de esta forma: 2, 8, 12, 3, bueno, aquí le voy a poner 2 y me faltó una, bueno, así fuertemente, 1. Ok, o sea, lo que quiero decir es que yo puedo intercambiar este elemento y no pasa absolutamente nada. Este circuito sigue siendo equivalente al anterior. Aquí yo puedo sumar todo esto en una sola resistencia, es decir, la resistencia equivalente que voy a tener yo va a ser 2 más 8 más 12 más 3 más 1 y más 2. Ahí me dicen si no me comí ningún otro valor. Eso me estaría dando 2 más 8 más 12. Ahí lo que estoy teniendo sería 28. Si no me equivoco, 28. ¿Okay? A mí no sé si me faltó alguna. 2, 8, sí, 20, Ahí me dio la- 28. Estamos bien, son 28. Sí, ok, pero vean las fuentes, vean cómo están las fuentes. Ok, aquí se va a conservar más un potencial positivo, porque vean que ahora yo tengo aquí más 150 menos 30. ¿Cuánto me va a quedar finalmente el resultado? Finalmente ustedes van a ver que esas dos fuentes que están en serie yo las puedo simplificar en una sola fuente que me va a quedar justamente en esta polaridad de 120 con la resistencia equivalente de 28 ohms. Okay, ahí ya llegué al resultado del circuito ya simplificado al máximo. ¿Por qué lo simplifiqué al máximo? Porque la segunda parte de este mismo ejercicio lo vamos a dejar para la próxima semana. Porque al simplificarlo al máximo ya puedo determinar la corriente total del circuito, ¿okay? La que pasa por los componentes más externos. Esa corriente total del circuito prácticamente va a ser los 120 voltios entre 28 ohms. Es decir, este dato a mí me interesa para lo que vamos a hacer después con este circuito. Esta corriente sería de 4.28 amperes. Como quieran decirles. Ok, aquí ya llegué a la corriente total. Por el momento hoy lo vamos a dejar hasta acá, digamos, el circuito total, nada más. Lo que querían es que viéramos simplificación, que era el tema. Determinamos la corriente total del circuito, pero nótese que esta corriente, que es la corriente ya total, digamos, de todo este circuito, es la misma corriente que va a pasar por acá. O sea, es decir, es la misma corriente que va a pasar por aquí, hasta así. Lo que pasa es que aquí se va a dividir, luego se vuelve a dividir y vuelve a ser aquí, vuelve a ser I. Ok, entonces ya con este dato y con el tema que la otra semana vamos a ver de división de corriente, ya puedo determinar fácilmente estos tres valores. Bueno, inclusive ya ustedes podrían determinar la potencia que absorbe la resistencia de 1, así como está, que es parte de la pregunta, la de 1, la de 10 y la de 13. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Con respecto a este circuito y todas sus equivalencias, muchachos, ¿hay alguna duda? No sé si fui muy rápido a la hora de explicarlo. Si les quedó aquí alguna duda de camino. Por mi parte, todo claro, profe. Muy bien, entonces, sí, hasta aquí dejaríamos la clase de hoy. Muchas gracias, más bien, todos los presentes. Profe, yo tengo una pregunta.